A su nombre, alabado sea Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Agradecidos con Dios. Alabado sea Dios, porque bueno, hay motivos para estar agradecidos con Dios. Hasta aquí el Señor nos ha guardado, amén. Un día más en su casa de oración, ya es un día de victoria. Un día más que Dios nos permite, aleluya. Glorificamos al Señor. Recordemos que pues tristemente hay algunos que no han pasado esta semana o estos días debido a todo lo que hay atacando la salud en esta tierra, todo lo que ha venido en contra. Pero usted y yo, para la gloria de Dios, estamos aquí para recibir su palabra, para meditar en ella, para glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre, Cristo vive, aleluya. Vamos a pasar al consejo de la palabra del Señor, hermanos, para lo cual vamos a estar buscando en la Escritura el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Cristo vive, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Cristo vive, reina y vendrá pronto. Santo es su nombre. Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer del 11 al 13. Amén. Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y ningún lugar se encontró para ellos. Leamos juntos el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Alabado sea Dios. Amantísimo y buen Dios, en esta mañana, Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, glorificamos tu nombre, Señor, te alabamos, te damos gracias, nos allegamos a ti en una convicción perfecta de fe, Padre, creyendo que tú nos escuchas, que tú estás con nosotros, que donde varios se reúnen en tu palabra, en tu nombre, ahí estás tú, tu presencia gloriosa está en ese lugar, y así lo creemos porque así está escrito en el sagrado libro, Padre eterno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, por el cual vivimos y por el cual, aleluya, caminamos en esta tierra, te damos las gracias. Te pido, Señor, que tú tomes control de lo que va a ser expuesto, de la meditación de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en los corazones, en la mente, aleluya, la capacidad para entenderla y sobre todo para ponerla por obra, porque tu palabra dice que no son los oidores, sino los hacedores los que van a heredar todas tus bendiciones. Toma control de las mentes y los corazones, Dios Todopoderoso, obra con poder, y que tu palabra, Señor, obre en cada varón, en cada hermana, hermano, amigo, amiga que esté escuchándola, Señor. Tu palabra está diseñada de tal manera que todos lo entiendan, Padre, pero tenemos que tratar de exponerla de la manera más entendible. Danos la gracia, Señor amado, para que podamos hacerlo. Toma control de los pensamientos, Señor. Echa fuera todo lo que venga en contra, Padre, toda intromisión en los aires, todo aquello que quite la atención, que quite la gloria de tu palabra, Señor. Toma control de los aires, Padre eterno, y hasta donde llegue tu palabra, Señor, aleluya, sea guardada. Gracias, mi Dios eterno, y todo está en tus gloriosas manos, Padre. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Tomen su lugar, hermanos, aleluya. Bueno, pues esta escuela dominical o este estudio de la palabra se titula Los juicios de Dios, es el título que he puesto, y vamos a ver por qué en la Biblia, hermanos, aparecen varios juicios. Se supone que después de que la persona muere, pues un solo juicio, pero no, en la Biblia aparece más de uno, y vamos a tratar de entender por qué es así. Hay otro juicio anunciado ahí
que está en el libro de Romanos, en el capítulo 14. A su nombre, Cristo vive, alabado sea Dios. Capítulo 14 de Romanos, y el verso es el verso 10. Santo es su nombre. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Entonces ahí está, ante el tribunal de Cristo, está otra comparecencia ante un tribunal, aparte del que leímos en el gran trono blanco. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Biblia dice, y pues de hecho es sabido que el ser humano será juzgado por sus pecados. ¿Amén o no? Amén. La palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, aleluya, que va a haber un juicio ante el cual van a aparecer todas las personas, de todos los estratos sociales, de todas las razas, de todas las etnias, de todo tipo, por el solo hecho de ser seres humanos. Está ahí en Apocalipsis 20, ante el gran trono. Pero entonces, ¿para qué el otro tribunal de Cristo? Vamos a leer el libro de los Gálatas para ir, aleluya, desenredando la madeja, aleluya, que muchas veces la palabra pareciera difícil de entender, pero no lo es. Estudiándola se llega a entender qué es lo que realmente quiere decirnos. Gálatas 2, capítulo 2 de Gálatas, y el verso va a ser, aleluya, el 21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, aquí dice que no se desecha la gracia, escribió el apóstol. Si por la ley fuese la justicia, o la justificación fuese por la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, si fuera por eso la salvación o la justificación, no tendría caso que hubiera muerto el Señor, porque tendríamos que estar guardando todo lo que está escrito en la ley de Dios. ¿Cuánto lo entendemos? Entonces dice, no desecho la gracia de Dios. Amén. Y luego el libro de los Gálatas aclara muchas cosas acerca de la salvación. Nos enseña que por qué fue instituida la ley primeramente. Dice que no se conocía el pecado hasta que la ley fue instituida para saber qué era pecado y qué no era delante de Dios. Así el hombre supo. Por eso el libro de Romanos habla mucho de eso también, y enseña que los motivos por los cuales la ley fue instituida, pero también aclara que nadie la pudo cumplir. Ahí en la carta de Pedro habla que ni él ni sus antepasados pudieron hacerlo. Eso era que el hombre se diera cuenta que no podía guardar la ley. ¿Por qué? Aunque se diga de cualquier tipo de religión que yo guardo los 10 mandamientos, no puede ser, no es cierto. Porque si no falla en uno, falla en otro. Y la Biblia dice que si falla en uno, ya no es justificado por la ley, tiene que cumplirlos todos. Si alguien quiere guardar la ley tal como está escrita en la palabra, tiene que cumplirla como dice ahí, porque entonces va a ser juzgado por la ley, no por la gracia de Cristo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si quiere guardar la ley por sí mismo, está desechando el sacrificio de Cristo. Aleluya, dice, no necesito, yo solo puedo guardar todo lo que está escrito en la palabra. Pero la misma Biblia dice que no se pudo, que no se ha podido, entonces necesitábamos un Salvador. A su nombre, alabado sea Dios. Ahí mismo en Gálatas, el 2:16, devuélvase un poquito. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí está más claro. Siempre que habla de la ley, la Biblia no se refiere a la ley humana, a la ley de las autoridades humanas, se refiere a la ley de Dios, a la ley que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y está bien detallada en los libros Levíticos, Deuteronomio, Números. Ahí está bien explicada toda la ley, que no eran nomás los 10 mandamientos, eran alrededor de 600 mandatos. Entonces dice, por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y aquí está bien claro, por cuanto por las obras de la ley que nadie será justificado. Amén. Imagínese usted cuántas corrientes de creencias, de pensamientos, como los judíos ortodoxos que todavía están bajo la ley. Ortodoxos, los que guardan la ortodoxia es que quieren guardar las cosas tal como están ahí desde tiempos inmemoriales, pero rechazaron a Cristo y quieren guardar la ley. Y usted cuando mira en la televisión, noticias o en algo, los judíos ortodoxos que visten de negro, algunos tienen unos caireles por aquí por los lados. Esas personas viven guardando, tratando, según ellos, de guardar la ley, guardar el sábado, guardar todos los mandatos. Y aquí dice claro que por la ley nadie se va a justificar, pero ellos conocen mucho de la Torá, o sea, de la ley, de los libros de la ley, que son los 5 libros de Moisés. Pero el Nuevo Testamento no para ellos no es válido. Lo estudian porque son muy estudiosos, pero no aceptan a Jesús como Salvador, no lo aceptaron. Y los que sí lo aceptaron se le llama judíos mesiánicos, porque aceptaron al Mesías. O sea, hay judíos cristianos pocos y los demás siguen la ley. Pero bueno, eso de pasada para que entendamos, aleluya, qué es estar bajo la ley. Hay algunos y hay algunos otros tipos de aleluya, de creencias que guardan el sábado porque está en la ley del Señor, está en la palabra, y que guardan otras situaciones, otra serie de cosas que eran mandatos para el pueblo hebreo, específicamente para los judíos. Por eso hubo una controversia cuando empezaron a convertirse los gentiles, los que no eran judíos. Hubo una controversia porque algunos de los dirigentes de la iglesia querían que todos se circuncidaran, se hicieran la operación quirúrgica, usted sabe cuál es, circuncidar a los varones. Es una operación que se hace en la parte íntima del varón. Y ahora se hace por motivos de salud muchas veces a los niños. Y también en aquel tiempo ellos tenían sus razones, pero también era como un ritual. Entonces tuvieron una controversia porque algunos de ellos querían que los que se convertían se circuncidaran y guardaran toda la ley que estaba en los libros de la ley. Y Pablo se le enfrentó a Pedro, a Jacobo, a las columnas de la iglesia, y diciéndoles que los gentiles no tenían que hacerlo. Y llegaron al acuerdo de que los nuevos convertidos no tenían que hacer todo eso, solamente que se abstuvieran de ¿qué? De sangre y de ahogado, exactamente. Entonces lo demás ya no tenían que guardarlo los nuevos prosélitos, que se le llama a los que se convertían. Amén. Y de ahí ya están las doctrinas de Pablo, que están en las cartas de Pablo, en todas las cartas que mandaba a las iglesias, acerca de lo que se tiene que hacer para estar en la gracia de Jesucristo, no en la ley. Por eso el libro de los Gálatas dice que por la ley nadie será justificado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, entonces, ¿para qué servía la ley? Si no, nadie se iba a justificar por ella. Vamos a leer, aquí nos da una respuesta en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Así dice la pregunta. Permiso. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, de las transgresiones, del pecado, de todas las cosas que se hacían en contra de Dios, hasta que viniese la simiente de Eva, cuando el Señor le dijo a Eva lo que iba a pasar con su descendencia, y le dijo también al enemigo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aleluya. Dice aquí el recuadro de la Biblia, dice, primero la intención de la ley era revelar el pecado, no asegurar la justificación. Decir lo que era pecado no aseguraba que se justificaran, porque pues no cumplían toda la ley. Y dice, fue una medida temporal introducida para convencer a la gente que tenía necesidad de una justificación y de su incapacidad para salvarse a sí mismos, y de esa manera dirigirlos a Cristo. O sea,
que se convenciera de que por ellos mismos no podrían salvarse y que necesitaban a Cristo. Esa era la intención. Por eso dice la Biblia que la ley fue nuestro ayo. ¿Se acuerdan? Hemos explicado lo que es un ayo o un aya. Se acostumbraba en las familias nobles antiguas, era como una institutriz, como una maestra o maestro que enseñaba a los niños, los guiaba, era como un maestro particular que llevaba al niño o la niña hasta que creciera y lo instruía. Ese era un ayo. Entonces dice que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Dice, y el mediador, dice el 20, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida espiritual, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. El 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, o sea, a través de Cristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. ¿Entendemos, hermanos? No más dos. Cuando el Señor vino ya no fue necesario que estuviéramos bajo la ley. Por eso dice que el Señor nos libertó de la maldición de la ley. Bueno, luego le explico por qué dice eso. Entonces, lo que quiero que entendamos es que la Biblia aclara muy, muy, muy bien que es a través de la fe, a través de Jesucristo, de la manera que se recibe la salvación, no a través de guardar normas, preceptos, mandatos, porque los fariseos eso trataban de hacer y se justificaban porque yo cumplo con esto, cumplo con el otro, y el Señor les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque ellos no tenían misericordia por la gente, por los necesitados, no tenían amor. Entonces por eso el Señor los llamó como los llamó, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, dice, por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de podredumbre, porque ellos aparentemente eran religiosos y todo, pero tenían maldad en su corazón. Por eso crucificaron al Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, Apocalipsis 20:13. Entendiendo pues por qué bajo la ley nadie es justificado, vamos adelante con los tribunales. Apocalipsis 20:13, alabado sea Dios, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿según qué? Según sus obras. Eso está hablando del trono blanco a donde va a ir todo el mundo. Van a ser juzgados por sus obras. Pero entonces, ¿para qué el tribunal de Cristo? Bueno, el tribunal de Cristo no es para juzgar a quién merece salvación y quién no, sino es para juzgar a los cristianos solamente. Y no juzgar para salvación, sino juzgar su obra, su trabajo. Porque va a ser ahí la entrega de galardones, la entrega, digamos de otra manera, de premios o de, aleluya, niveles de cada cristiano según lo que haya hecho para el Señor. Entonces, vamos a ver el verso 15 ahí mismo donde estamos. Cristo vive, aleluya. 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice allí en el trono blanco que se abrieron los libros, dice, y luego se abrió otro libro. Ese es el libro de la vida. ¿Y cuál es el libro de la vida? Usted en toda la Biblia va a encontrar que el libro de la vida es donde están inscritos el nombre de los salvos. Entonces por eso dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es en el trono blanco. Y ante ese trono, pues yo creo que ese libro va a estar en limpio, porque son todos los que no van a ser juzgados por Cristo, sino por el Dios Padre en el trono blanco, porque rechazaron la gracia. Entonces van a ser juzgados. Dice la Biblia que los que quieren guardar la ley, por la ley van a ser juzgados, no por Cristo, porque ellos no lo recibieron, lo rechazaron. ¿Estamos entendiendo? Entonces los que no están en el libro
aleluya, dice que van al lago de fuego. Y los que están en el libro de la vida no van a este trono blanco, a este juicio. Van al tribunal de Cristo. Porque todos teníamos que ir ante el gran trono blanco, pero Dios buscó la manera y nos dio una salida, una puerta a través de Jesucristo para no tener que comparecer ante el trono blanco. ¿Qué quiere decir? Que van a ser juzgados por sus obras. Pues en primer lugar, no puede ser el mismo castigo para una persona despiadada, un asesino. Usted sabe todo lo que hay, personas que sin sentimientos, que no, la muerte, matar a alguien no es nada para ellos, todo eso. A una persona que sea una buena persona que solamente no recibió la gracia, entonces el castigo no va a ser igual, va a ser según sus obras, pero están separados del Señor como quiera. Aunque sean diferentes tipos de castigos, no van a la gloria con el Señor. ¿Cuántos me entienden? Y es una, aleluya, es una paradoja, es algo extraño, pero así es. Si una persona que haya vivido toda su vida en pecado, que ha sido un asesino, que ha sido lo que usted quiera, se arrepiente de corazón, tiene que ser de corazón, no arrepentirse nomás para lograr la salvación, y se entrega a Cristo, dice la Biblia que alcanza el perdón. Y la persona, aunque haya sido muy buena gente, pero aparentemente no necesita de Cristo porque tiene muy buenas obras, porque es muy buena persona, no va a alcanzar la salvación. Se da cuenta que es tremendo. El Evangelio es un libro de contrastes, es una ley de contrastes bien tremendos, y solamente estudiándolo se entiende. Porque aún el más vil pecador, lo dicen los himnos, lo dicen la palabra, arrepintiéndose y recibiendo al Señor alcanza salvación. Y el que no sea un vil pecador pero no acepta la gracia de Cristo está separado de Él. Amén. Casi no se oyen amén. ¿No me están entendiendo, hermanos, o sí? Amén. ¿O me regreso? Bueno, ahora, ¿por qué el cristiano no es condenado en el trono blanco? La cosa es fácil. Los cristianos fuimos juzgados ya, ¿a que no sabía esa? Fuimos juzgados en Cristo y fuimos hallados culpables, pero la deuda fue pagada. Por eso la Biblia nos declara, aleluya, libres de esa deuda. Déselo fuerte al Señor porque no lo merecíamos. Y vamos a ver que esa condonación o anulación de la deuda es entregada al Hijo de Dios hasta con papeles, se puede decir, a través de la Biblia. Vamos a ver el libro de Colosenses capítulo 2. Porque hay muchas cosas que, aunque usted me diga que las entiende, hay muchas cosas que son difíciles de entender en la palabra. Las aceptamos, pero muchas veces no las entendemos bien. Colosenses 2, 10. Fíjese bien, esto es muy importante. Y vosotros, o sea, ustedes, estáis completos en Él, o sea, en Cristo. Estamos completos, no necesitamos guardar ni la ley, ni las fiestas, ni nada de los ritos judíos, nada de eso. En Cristo estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. El 11, le recuerdo que la ley de Moisés decía que el varón tenía que ser circuncidado al 8º día. Eso tenía que ser y tenía que hacerlo, si no estaba fuera de la gracia de Dios. Pero dice la Biblia en el 11, en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, nosotros fuimos circuncidados espiritualmente, de corazón. Cumplimos con eso. Por eso dice la Biblia que el Señor cumplió la ley por nosotros. Él sí la cumplió porque era judío. Cumplió todos los mandatos de la ley. Y luego dice, sepultados con Él en el bautismo. Por eso les digo que es muy importante el bautismo. Muchos no le dan la importancia que merece. Pero el bautismo, aparte de ser un mandato, un testimonio ante el mundo, es para ser espiritualmente o posicionalmente sepultados, morir con Cristo y luego al salir del agua resucitados en una nueva vida.
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados, lo que les digo, al salir del bautismo, con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, o sea, ustedes, estando muertos en pecados, por eso la Biblia dice que nos dio una nueva vida, un nuevo nacimiento, porque estábamos muertos espiritualmente, sin Cristo. Estando muertos en pecado y en la incircuncisión, o sea, no estábamos circuncidados de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué más? Perdonándoos todos los pecados. Entonces no tenemos nada que hacer ante el trono blanco para juicio, porque ya fuimos juzgados y perdonados porque el Señor pagó por nosotros. Eso es lo que vamos a entender. A su nombre. Y luego viene el 14, hermanos. Es muy importante estas escrituras. Anulando el acta, por eso le digo que está con papeles, el acta de los decretos que había contra nosotros. Quedó anulada, quedó sin valor. Ya no sirve. Ya si el enemigo quiere presentar de nuestra vida pasada, no, pero este hizo esto, ella, él. No, eso ya fue anulado. Ya fue quitado. ¿Por qué? Porque ya fue pagado. Y dice que había contra nosotros que nos era contraria. ¿Cómo aleluya, la anuló? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se fija? Entonces, por eso el Padre nos mira a través de Cristo justos, santos, limpios, si estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Porque ya nuestro pecado fue juzgado y pagado, pero no de aquellos que no han aceptado esa gracia. ¿Cuántos me entienden? Entonces, no es difícil de entender. Por eso dice la Biblia que no menospreciemos esa gracia, esa salvación tan grande, porque nos fue dada por gracia sin merecerla. Solamente obedeciendo el llamado, viniendo ante Cristo, cumplir, después del bautizo, estar en una novedad de vida. Bueno, desde que uno se convierte, ya el Espíritu Santo empieza a trabajar. Pero dice la Biblia, enseñándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, es el complemento. Entonces, anuló el acta de los decretos. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, al morir en la cruz, humanamente parecía una derrota para el Señor, pero fue la victoria, porque ahí conquistó la salvación para todos sus seguidores. Amén. Entonces eso es lo que le digo que es paradójico. La Biblia, ¿cómo que triunfó si lo crucificaron? Sí, porque tenía que haber un pago por el pecado y tenía que pagar una sangre santa, limpia, no una sangre contaminada como la de nosotros. Esa no servía porque estaba contaminada desde Adán y Eva, pero la de él no, porque él nunca pecó. Entonces podemos entenderlo, por qué nosotros vamos a comparecer ante Cristo. Porque al recibir la gracia, porque al recibir a Cristo recibimos su gracia y somos perdonados. Pero después de que fuimos perdonados, ahí está la situación diferente. ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida en Cristo? Y la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Se fija? Ya no hay, ¿por qué? Ya no hay acusación. Ya el acta de los decretos ya fue quitada. Haga cuenta en un juicio que de repente usted esté acusado y que sea culpable, y de pronto en el juicio diga, no, pues ya no hay acusación. A veces pasa eso, que el acusador retira la acusación y ya no van a juicio, quita la acusación. En este caso no se quitó. El diablo es el acusador, él no ha quitado sus acusaciones, pero el Señor pagó. Entonces en el juicio, si fuéramos, ahí no hay nada contra nosotros, salvo que después de haber recibido esa salvación la hayamos menospreciado, la hayamos tenido en poco, y como dice el libro de Hebreos, hayamos pisoteado de nuevo la sangre de Jesús. ¿Cuánto lo entendemos? A su nombre. Cristo vive. ¿Quién estará en el tribunal de Cristo? Ya entendimos que ante el trono blanco de Apocalipsis dice que todos los muertos, y que el mar va a devolver sus muertos, los que murieron en el mar, los que murieron donde quiera que hayan muerto, van a comparecer ahí y van a ser juzgados. Nosotros vamos al tribunal de Cristo
aleluya, y el juicio para nosotros es de parte de Cristo. Bueno, no me refiero a los que hayan menospreciado la salvación. Esos van a ir a dar al trono blanco. Conocieron, apostataron, se apartaron, no la quisieron, van al trono blanco. Pero el que está en Cristo es el que va al tribunal de Cristo. Entonces vamos a ver Juan 12, 26. Evangelio. A su nombre. Cristo vive. No los veo muy contentos por esa gran dádiva, ese gran regalo que el Señor nos dio a través de la muerte de Jesús. Dice que nadie lo merecía. Porque imaginen que pudiéramos decir, no, pues es que el Señor a mí me apartó porque pues vio que yo era bueno, que yo le servía, que yo... No. Delante de Dios nuestras mejores obras son un trapo de inmundicia. Porque la mayoría de las obras humanas que se hacen es por vanagloria humana. Pero ya en Cristo la salvación produce las buenas obras de corazón. Juan 12, 26. No es Juan 12, 26, déjeme ver. Aquí me equivoqué de cita, pero es que dice, si alguno me sirve. ¿12 qué? Entonces lo que pasa es que yo no estoy en Juan 12. 12, 26. Cristo vive, aleluya. Gracias, hermano. Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Cuántos siguen a Cristo? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted sirve a Cristo, ¿qué tiene que ir a hacer ante el trono blanco? Nada, si usted va a estar con Cristo. Dice, donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Y dice que nada nos puede apartar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni espada, ni cuchillo, tribulación, muerte, persecución. Todo lo que dice ahí, no puede. Pero lo que puede es uno mismo apartarse del Señor. El único que tiene poder para rechazar la salvación es el mismo ser humano. El enemigo no se la puede quitar si él no quiere o ella no quiere. Estamos aquí, hermanos. Por eso yo insisto tanto en asegurarnos dónde estamos parados. En asegurarnos que tenemos esa salvación y nos estamos ocupando en ella, como les dije en servicios pasados. Dice la Biblia que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque es algo tan grande y tan poderoso que está ahí gratuitamente, y la Biblia lo dice, completamente gratuita, a través de la fe en Cristo solamente. Entonces imagínense, es hasta, podamos decir, un tanto tonto, parece un sonsonete. Querer mejor justificarse por medio de lo que yo pueda hacer, como los que quieren guardar la ley para estar viendo con el Señor, si ya alguien la cumplió por mí, si ya alguien pagó por mí. Yo debía haber ido a la cruz, y usted también, pero Él fue en lugar nuestro. Por eso le llaman el sacrificio vicario. Eso es lo que quiere decir, en el lugar de otro. Él fue a la cruz y nosotros fuimos perdonados. El acta de los decretos ya no está contra nosotros. Entonces ahora cuando vamos a Cristo, a ver, ven para acá, ¿qué hiciste con la salvación que te di? Allí es donde se va a mirar. Pero no es para perdición, porque dice que algunos van a ser salvos, pero como por fuego, o sea, de panzazo, como en la escuela, muy apenitas. Pero no es para condenación. Pero va a haber niveles también en la salvación. Dice que algunos van a ser más grandes o más pequeños en el reino de los cielos. Amén.